estudia los tejidos, etc. Y la embriología es el estudio de cómo se formó eso. Entonces la embriología, si bien no es específicamente la materia o la definición de histología en sí, forma una parte muy importante de la misma y también de lo que sería anatomía, porque acá vamos a ver el comienzo de cómo se empiezan a formar todos los tejidos primero y los órganos en sí, desde la fecundación en adelante. Entonces la embriología es una parte muy importante de la materia, por ahí se olvidan un poco porque no está dentro de los prácticos. Así que bueno, damos estas clases, que son 3 clases, primera, segunda y tercera parte en estos 2 días, hoy y el otro martes, y después la vamos retomando más adelante. Entonces, bueno, por ahí algunos se olvidan de estos temas. Bueno, ¿qué sería la embriología entonces? Es todo lo... A ver, yo veo tapado con el cuadrito, imagino que ustedes ven la diapositiva completa, ¿no? Porque yo veo tapado con el cuadrito que salimos Sí, lo vemos completo. mi foto y todo lo demás. Espero que eso esté saliendo abajo. Se ve bien, profe. Bueno, estamos. Bueno, esto sería este cuadro, que tiene su tiempo, digamos, sería todo lo que es un desarrollo, un embarazo completo, desde el día 0, o sea, desde la fecundación hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. Entonces, ¿qué va a comprender lo que es la embriología en sí? Desde ya que va a ser el estudio de toda la formación antes del nacimiento, ¿cierto? Pero la parte principal es esta, ¿no es cierto? La primera, que sería el periodo preembrionario, y la segunda etapa, que sería el periodo embrionario. Después que termina la 8ª semana, de la 9ª en adelante, cuando ya tenemos el periodo fetal es prácticamente de crecimiento nada más. Se terminan de diferenciar algunos tejidos, sobre todo la parte pulmonar, que es la que más tarde va a utilizar el individuo, en este caso el feto no lo va a utilizar todavía, recién lo va a utilizar el bebé cuando nazca. Entonces el pulmón es lo que más tarde se desarrolla, pero en general en el periodo fetal ya está todo desarrollado, es solo de crecimiento. Cuando termina la 8ª semana, ya tenemos el bebé formadito, completo, con el rostro, con todo, y ya después es principalmente de crecimiento. ¿Por qué lo dividimos de esta forma? Bueno, por supuesto para ordenarnos bien para estudiar, y porque en la primera parte, donde dice ahí que se llama periodo preembrionario, es cuando todavía son capitas, capitas de células, que ya vamos a ver cómo se llama. La primera parte de lo que es el periodo preembrionario sería eso. Primero se forman 2 capitas celulares, después se forman 3, cuando dice trilaminar, unilaminar, bilaminar, trilaminar, se forman 3, y acá, cuando termina el periodo preembrionario, es cuando de esas capitas se pliega y ahí recién tiene la formita de lo que va a ser el embrión. Eso ocurre en el final de la 3ª semana y comienzo de la 4ª. Y ahí es donde se llama el periodo embrionario, que en realidad es el periodo más crítico, porque es el periodo donde se forman todos los órganos y sistemas. Entonces, ¿qué tenemos que saber en este periodo? Bueno, ya vamos a ver todos los eventos que van ocurriendo. Pero en esta etapa, cuando se forman estas capitas, si llega a ocurrir alguna noxa, alguna infección, algún inconveniente, por lo general el embarazo se pierde. ¿Por qué? Porque todavía no está formado nada, no está implantado, etcétera, o sea, una serie de cosas, que si ocurre algo acá, el embarazo se pierde y muchas veces ni nos enteramos. En cambio, en este periodo es cuando hay mayor riesgo, cuando hubiere
algún agente externo, algún tóxico, alguna infección, etcétera, es cuando hay más riesgo de que se produzcan malformaciones. Porque el bebé ya empezó a formarse el embrioncito, y entonces ahí es cuando, si hay cualquier alteración, hay riesgo de malformación. Por eso es el periodo más crítico que le llamamos específicamente embrionario. Bueno, ¿qué más? Bueno, en este cuadro, digamos, primera semana y segunda semana son relativamente simples, es lo que vamos a ver en la primera de las clases, y dependiendo un poco de la hora, porque el teórico de hoy son supuestamente 2 horas, pero ya vamos a ver, depende si están muy cansados o no, damos la segunda de las clases, que sería la tercera semana donde ocurre. Acá un poco hablamos también de cuáles son los eventos principales. Evidentemente, antes de comenzar la primera semana es la fecundación, y se forma el huevo cigoto. Después se va produciendo la segmentación y el traslado, y después empiezan a cavitarse ese embrión y empieza a implantarse en el útero, en la pared uterina. Esos son los eventos principales que van ocurriendo en la primera y segunda semana. Y un poco para que nos lo asociemos, en la primera semana todavía no hay 2 láminas, podríamos decir unilaminar. En la segunda, cuando ya hay 2 láminas de ese embrioncito, y en la tercera, esto para que asocien, ¿no? Segunda bilaminar, tercera trilaminar. Un poco para irnos ordenando. Yo siempre antes de cada semana me gusta empezar con este cuadrito para ubicarnos en qué parte estamos. Bueno, entonces, esto es más de lo mismo, es simplemente mostrarlo con una figurita, que no sea tan abstracto como recién. La fase preembrionaria es la que empieza con la fecundación y termina con la gastrulación, o sea, hay células. En la fase embrionaria es donde ya tiene la formita, el embrión, y empieza la organogénesis, la histogénesis, la formación de los tejidos y de los órganos. Y la fase fetal, que es la que más conocemos porque vemos la ecografía, las imágenes, todo eso es crecimiento del feto dentro de la cavidad amniótica, que es lo que recubre todo acá. Esto sería la cavidad amniótica, que ya vamos a ver dónde es y todo lo demás. Esto también es un poco lo mismo, sino que agrandado un poquito lo que es la parte de del periodo preembrionario, fecundación, segmentación, embrión bilaminar, acá ya es bilaminar, y acá ya es trilaminar. Después, estas clases las vamos a colgar en el aula, ¿no? En el muro. Las vamos a colgar para que tengan, para guiarse, para estudiar, etc. Si bien uno les indica cuál es la bibliografía, si uno entra a los libros de embriología específicamente, por ejemplo, el Hill o el Lachman, son libros que van con muchos detalles, etc. Y habitualmente lo que vamos a dar en los teóricos son los eventos principales o lo que más podemos llegar a preguntar o insistir, digamos, luego más adelante. Bueno, empezamos con lo que es la primera semana de desarrollo. Evidente, la primera semana de desarrollo empieza con la fecundación desde ya. Y acá ustedes todavía no han visto la histología del espermatozoide, o sea, del testículo y del ovario. Entonces, por ahí es medio difícil imaginarse todo esto, pero en alguna clase de biología, etcétera, habrán visto lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis, o sea, la formación del espermatozoide y la formación del óvulo. Pero así rápidamente y también habrán visto lo que es mitosis y lo que es meiosis. ¿Han visto, no? ¿Saben los conceptos de mitosis y meiosis? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, espermatogonia y ovogonia son las células germinales primitivas. Esto empieza recién desde la adolescencia. En cambio, la ovogénesis, la mujer desde su etapa fetal ya empieza
a producir la ovogonia y empieza la primera división. Se produce el ovocito y la primera división meiótica ya empieza durante la etapa fetal de la mujer. Después, desde la adolescencia, se completa esa primer meiosis y, por supuesto, desde la adolescencia es cuando recién empieza a ovular. Pero ese primer paso del inicio de la primer meiosis, ya en la adolescencia de la mujer ya empieza, en la etapa fetal de la mujer ya empieza esa primer meiosis. Bueno, entonces esto para ir comparando un poco. La primera división, espermatogonia u ovogonia, en espermatocito primario u ovocito primario, siempre por mitosis. Esa división es por mitosis. Entonces, el espermatocito primario y el ovocito primario son células completas, con 46 cromosomas, como las hemos estudiado todas las células somáticas del organismo, con 46 cromosomas, son células completas. Y desde ahí en adelante recién empiezan las meiosis. Las meiosis que era una división reduccional, en donde, aparte de la reducción, hay un intercambio de material genético, que es el crossing over. El crossing over es el intercambio de material genético, ¿para qué? Para asegurar la variabilidad de la especie. Si no existiera eso, todos los descendientes serían iguales. Entonces, eso se produce antes de la primera meiosis. Ahí ya se dividen, ya en vez de tener 46 cromosomas van a tener 23 cromosomas, las células que salen después de la primera meiosis, y después se produce la segunda meiosis, en donde ya se dividen los cromosomas a través de las cromátides, y ya salen también 23 cromosomas en cada célula, pero de cadena simple. Aquí son 23 de cadena doble, aquí son 23 de cadena simple. Entonces, el primer paso siempre es mitosis, el segundo paso es por meiosis, meiosis 1, el espermatocito primario y el ovocito primario se dividen por meiosis 1, y después el espermatocito secundario, meiosis 2, y ahí recién se van a diferenciar en espermatozoides. Las espermátides, que son las que salen en la meiosis 2, se van a diferenciar en espermatozoides. Esto es lo que ocurre en la espermatogénesis. Ahora, la ovogénesis es un poquito diferente, porque no salen dos células completas. Sale una célula completa, que es el ovocito secundario, y un cuerpo polar, que sería un núcleo con el material genético nada más. Un núcleo con el material genético. ¿Está? Y completa la segunda meiosis. Este es el que sale durante la ovulación. El ovocito secundario. El ovocito secundario es el que sale cada mes durante la ovulación. Y completa la segunda meiosis solamente si hay fecundación. Si no, no lo completa. ¿Estamos? Espero que se haya entendido más o menos esta parte, porque es básica para entender la fecundación. Entonces, la célula que sale durante la ovulación es el ovocito secundario, con la primera meiosis realizada, pero todavía no ha realizado la segunda meiosis. En cambio, la célula masculina, que es el espermatozoide, ya tiene las dos meiosis hechas y ya se formó el espermatozoide. El ovocito es una célula muy grande. En cambio, el espermatozoide son células chiquitas. Por eso es que sale un solo ovocito y son varios espermatozoides los que lo van a rodear para producir la fecundación, y va a ingresar uno. Bueno, esto es un poco recordando o haciendo hincapié cómo es la gametogénesis, porque es fundamental para que entendamos el proceso de la fecundación. Bueno, entonces ahí vamos a los dos pasos que van a estar en la primera semana. La fecundación y la segmentación. Esos son los dos pasos, los dos eventos fundamentales de la primera semana. Y eso es todo lo que ocurre en la primera semana. La fecundación, que ocurre en el tercio externo de la trompa uterina,
Y después la segmentación, bueno, todo esto son los pasos todavía de la fecundación. Y después la segmentación, que son las divisiones que se van produciendo. Acá ya se producen 2 células, después van a haber 4, después 8, después 16, y acá recién es cuando ya empieza a cavitarse y a formarse una estructura en particular que se llama blastocisto, que ya vamos a llegar a eso. Entonces, lo que vamos a ver en la primera semana es un poquito en detalle de todo esto mismo. ¿Cómo se produce la fecundación? Acá tenemos el ovario, que la ovulación libera un ovocito, y acá tenemos que en el tercio externo se va produciendo la fecundación, o sea, se rodea por los espermatozoides, un solo espermatozoide ingresa, se bloquea la polispermia y después ahí ya empieza la división de una célula. Aquí ya empieza el huevo cigoto y ya se forma el embrión y empiezan las divisiones. Bueno, la semana pasada ¿vieron algo de microscopía? Imagino que sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fotos, ¿a qué microscopios son esas? El de barrido, profe, electrónico. Microscopio de barrido. Microscopio electrónico de barrido, ¿no es cierto? El microscopio electrónico de barrido que puede ver las superficies. Entonces acá vemos el ovocito. En realidad, hoy en día, siempre se le llamó óvulo a la célula que sale, porque se le llamó ovulación. Pero el término correcto es decir ovocito, el ovocito, digamos, el ovocito secundario que completó la meiosis, porque ese sería el que sale en la ovulación, el ovocito. Así que vamos a llamar ovocito cuando hablemos de la célula femenina. Entonces, este sería el ovocito rodeado de los espermatozoides. Los espermatozoides contienen enzimas, que son la acrosina y la hialuronidasa, que van a ayudar a romper una envoltura que tiene el ovocito, que sería la corona radiada, y debajo está la membrana pelúcida, son las envolturas que tiene el ovocito, y eso lo tiene que romper, y ahí ingresa dentro. Este sería un dibujito como el espermatozoide con las enzimas que libera, que contienen el acrosoma. Después ya van a estudiar bien las características del espermatozoide cuando veamos reproductor masculino. Eso lo vamos a ver ya avanzado el año, avanzado el cursado de la materia. Pero por ahora recuerden esto, que tienen enzimas, que son la acrosina y hialuronidasa, que son las que van a romper la corona radiada y luego interactuar con la membrana pelúcida, que es como una capita glúcida que tiene acá de hidratos de carbono, donde la van a atravesar y se va a meter dentro del ovocito. Dentro del ovocito. Y recuerden que, como les decía, el ovocito secundario todavía no ha completado la segunda meiosis. Una vez que ingresó el espermatozoide, recién se pone a completar la segunda división meiótica. Bueno, y después, desde ya, se bloquea la polispermia. Entró uno y chao. Los otros no pueden, por una serie de enzimas, de cambios, etcétera, no pueden ingresar el resto. Aunque protesten como estos, no pueden ingresar el resto. Bueno, y eso solo para... Recuerda que una vez fuiste el más rápido de todo. Bueno, parte. Uno solo el que ingresó y uno solo entonces el que va a producir. Y ahí tenemos las fases. Esto es cómo ingresa o cómo libera las enzimas que van a permitir empezar ahí. Y después acá está la formación de los pronúcleos. La formación de los pronúcleos. ¿Qué sería la formación de los pronúcleos? Es cuando se juntan, digamos, cuando ya tenemos los dos núcleos y duplican el ADN.
tanto el núcleo del ovocito como del espermatozoide van a duplicar el ADN y ahí se forman los pronúcleos. Se forman los pronúcleos y entonces esos pronúcleos hacen que ya se puedan unir, o sea, duplican el ADN, se puedan unir y ahí ya empieza a formarse una célula completa. ¿Mm? Una célula completa me refiero con 46 cromosomas. ¿Está? Acá es cuando van dividiendo, esto ya se forma la duplicación del ADN, luego ya sería la mitosis, digamos, para hacer la primera mitosis. La primera mitosis, y acá se forman las dos primeras células, que son las blastómeras. Bueno, estas son las etapas, que saca la corona radiada, reconocimiento. ¿A qué se refiere eso con reconocimiento? A ver, si alguien lo sabe o lo intuye. ¿A qué se refiere? Profe, ¿sería evitar cruzamiento interespecies? Claro, ¿El reconocimiento? tiene que reconocerse las especies. Sí. Eso, profe, es por la ZP3 o no. No sé si está mal. Es la molécula que está ahí en la superficie que hace que es diferente en diferentes especies. Entonces, si son de diferentes especies, no se reconoce y no sigue adelante. No sigue adelante la fecundación. Cuando son diferentes especies, esto no ocurre. Esto para evitar, bueno, desde ya sería todo un lío la fauna y toda si se cruzarían las distintas especies. Por ahí ocurre que hay un entrecruzamiento de especies, pero la descendencia sale híbrida. ¿Qué ejemplo conocen ahí? La mula. Claro, es el que conocemos todos, ¿no es cierto? La mula, que es un entrecruzamiento entre dos especies, caballo, burro. Entonces, son diferentes especies, entonces, sí se produce porque son muy parecidas, con moléculas muy parecidas dentro de su gameta, etcétera, pero al ser diferentes especies, no va a seguir la división. No va a seguir la división, perdón. Se produce, nace un ser, en este caso la mula, pero que es híbrida. Entonces no sigue hacia adelante. ¿Está? Eso es lo que se llama un aislamiento posigótico. Eso se llama aislamiento posigótico. En cambio tenemos el otro ejemplo, por ejemplo, de los perros. ¿Qué pasa con los perros? ¿La relación con los lobos? Por ejemplo. Más allá de que por tamaño sea muy difícil, pero ¿qué pasa? Se puede cruzar diferentes razas. Son la misma especie. Hay diferentes razas, pero por más diferentes que sean, son la misma especie. Entonces, molecularmente, no hay ese aislamiento. Por eso tenemos, cuando son perritos de la calle, cuando uno lo cuida o lo demás, hay diferentes cruzas, etcétera, etcétera, y no tienen ya una especie una raza definida. Porque se van entrecruzando, cada uno va a tener su material genético, va a aportar, después va a expresarse lo que es dominante, no se va a expresar lo recesivo, etcétera, etcétera. Pero son todas razas dentro de una misma especie, por más que sean muy diferentes entre sí. Entonces, misma especie, sí se pueden entrecruzar, distintas especies no. ¿Tá? Bueno, acá es cuando penetra la membrana pelúcida, después la fusión de las membranas, bloqueo de la polipermia, como decía, que no entre ya otro espermatozoide más, formación de los pronúcleos femenino y masculino, y la anfimixis. La anfimixis se le da ese nombre raro, qué sé yo, a la primera división mitótica. O la metafase de la primera división mitótica. O sea, esto que se está produciendo acá, esto sería la anfimixis. Y acá ya se forman las dos primeras blastómeras, que son las dos primeras células. Bueno, se restablece el número diploide, como decía, porque al duplicar el ADN y juntarse los dos pronúcleos, se restablece. Se forma ya célula completa, 46 cromosomas, que empieza, se redistribuye el material citoplasmático. Recuerden que el espermatozoide aporta el sexo genético, ¿no es cierto? Porque
el ovocito siempre va a ser XX. Y el espermatozoide va a ser X o Y. No va a ser, digamos, XY el espermatozoide. ¿Es X o es Y? La célula masculina sí es XY. Pero el espermatozoide puede ser X o Y. Y dependiendo si es X o Y, es el sexo que va a tener el nuevo embrioncito que se acaba de formar. ¿Está? Eso se entiende, ¿no es cierto? Sí, profe, sí. Entonces, se produce la determinación del sexo genético y se empiezan las divisiones mitóticas. ¿Sí? Bueno, se empiezan las divisiones mitóticas, entonces acá tenemos el ovocito, corrijo ahí, que sería la forma correcta de decir, los pronúcleos, y acá se empiezan a dividir y formar las nuevas células. El nombre que llevan estas células es blastómeras. El nombre que llevan estas células que forman el embrión es blastómeras. O sea, tenemos 2 blastómeras, después 4, después 8, después 16. Ya les doy una diapo con los nombres para que lo fijen bien después. Profe. 4 blastómeras, después 8 y después 16. Y esto va a ir a formar después, mientras son blastómeras, hasta la etapa que se llama mórula, que figura acá. Mórula es cuando tenemos 16 células blastómeras. Mórula se le llama a todo esto, se le llamó así por el parecido con la mora, digamos, la frutita silvestre, con la mora. Entonces, hasta acá todas las células son iguales. Son todas iguales, con el mismo material, todas las células. Recién acá es cuando se empieza a diferenciar 2 líneas celulares distintas. Esto va a formar específicamente el embrión y esto va a formar todo lo que sean los anexos. Esto se llama blastocisto. Bien, todas estas células van a ser idénticas, por lo tanto van a contener el mismo material genético. ¿Está? Y aquí vamos a hacer un paréntesis en lo que vengo hablando antes de seguir a qué pasa con el blastocisto, la implantación, etc. Se preguntarán qué ocurre con los embarazos gemelares. ¿Qué ocurre? A ver, si alguien dice que serían gemelos univitelino o bivitelino, se ha escuchado, o el bivitelino más fácil llamarle mellizo, trillizo, etc. ¿Por qué? ¿Por qué se produce? No hay problema que digan cualquier cosa. ¿Sí? Total, ni siquiera nos vemos ahora. Antes podríamos decir, acá se pueden equivocar, pero ahora no solamente eso, sino que... Bueno. ¿No es porque un óvulo es fecundado por 2 espermatozoides? No. Cuando ocurre esa situación se puede dar. Ojo que se puede dar, pero es base para una patología. Es una de digamos, la fisiopatogenia de una patología que se llama la mola, por ejemplo, la mola identiforme. ¿No es la misma célula, pero se divide 2 veces? Como que se vuelve a dividir, una cosa así. Por ahí vamos. Cuando hablamos de gemelos, o sea, los idénticos, o en realidad se debe llamar gemelo univitelino, es que acá se produjo la fecundación igual, ¿no es cierto? Un ovocito y un espermatozoide. Pero ¿qué pasó? En esta etapa, cuando todavía todas las células son iguales, o en esta, se dividen, y se divide a la mitad, y para cada lado va a formar un ser diferente, un embriocito diferente. Como son totipotenciales todas estas células, hasta acá son totipotenciales, o sea, pueden formar todos los tipos de tejido, mientras todas las células son iguales, se dividen en 2, y entonces ahí salen los gemelos univitelinos.
Por lo tanto, los gemelos univitelinos, los que llamamos comúnmente gemelos, son idénticos, o sea, tienen el mismo genotipo, o sea, toda la carga genética igual, y también el sexo, o sea, los que son gemelos son sí o sí del mismo sexo. No hay gemelos que sea un varón y una mujer, ¿está? Entonces, cuando es gemelo univitelino, ya vamos con otro ejemplo, ¿no? Cuando es gemelo univitelino, es que un mismo ovocito de un mismo espermatozoide se produjo la fecundación y después se produce la división. La división puede ser a cualquier etapa, ¿no? Puede ser a cualquier etapa. Cuanto más temprana es mejor, porque salen completo de lo habitual, ¿eh? Los gemelos, la mayoría no tienen ningún inconveniente, salen idénticos, porque se dividió acá, se dividió acá, se dividió acá, etc. Son todas las células totipotenciales. Ahora, acá otro tema. Si esa división de dos seres se produce en etapa tardía, cuando ya empieza a aparecer células que ya no son totipotenciales, que son multipotenciales, pero algunas ya no tienen la capacidad de formar todo, ¿eh? Por ejemplo, más adelante que esta etapa de blastocito, ¿eh? Ahí es cuando hay riesgo de que se produzcan los siameses. ¿Por qué? Porque como hay células que no tienen capacidad de formar todo, van a compartir alguna estructura. Cuanto más tardía sea la separación para los dos embriones, cuanto más tardía es, más riesgo de que salgan siameses. Evidentemente, esto es una circunstancia extraordinaria, o sea, no hay... Uno los ve porque cada vez que aparece uno, se publica, sale fotografía, etc. Y bueno, hoy en día nos enteramos de todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo, pero no es una situación común. Y vemos las que son muy graves, que tienen que compartir porque la cirugía no puede, separar porque comparten una parte muy importante, etcétera, porque si también lo que comparten es algo mínimo, se puede hacer cirugía en etapa temprana. Pero hasta ahí vamos. Los univitelinos son un solo óvulo, un solo espermatozoide, y se dividen y van a formar dos seres, los cuales son idénticos genéticamente, por lo tanto también el mismo sexo, etcétera, etcétera. Y los bivitelinos, o los mellizos, o trillizos, ¿qué pasaría ahí? A ver. Son dos óvulos distintos fecundados. ¿Eh? Dos óvulos distintos fecundados. Claro, ¿eh? Son dos ovocitos, ¿eh? Que son fecundados por distintos espermatozoides. ¿Eh? Pueden ser dos, o a veces pueden ser más. Eso se da mucho cuando hay tratamiento para la fertilidad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a esa mujer que uno le está tratando para la fertilidad, se le pone el estimulante de la ovulación. Entonces, al ponerse estimulante de la ovulación, ovula más de uno. ¿Eh? Pueden ser 2, 3, 4, y ahí surgen. Entonces, son varios ovocitos fecundados por distintos espermatozoides. Entonces, esos que son mellizos, que llamamos comúnmente mellizos, trillizos, cuatrillizos, etc., tienen parecido, pero parecido de hermano. Algunos son muy parecidos, puede parecer un hermano con otro, pero otros a veces son totalmente diferentes. Pero son parecidos de hermano, porque al tener distintas células, van a compartir algunos genes, pero no todos. Inclusive pueden ser de distintos sexos, por supuesto, porque alguno va a ser fecundado por un X, otro por un Y, etc. Entonces, en ese caso, hay parecidos, pero parecidos de hermano, y no son idénticos. Y van a tener cada uno su placenta, porque cada uno va a tener su cosito, etcétera, va a tener su placenta, su cordón umbilical, bueno, todo separado. ¿Está? Bueno, eso quería detenerme acá porque es importante que lo relacionen y que lo tengan un poquito claro en ese sentido, que es lo que ocurría en los embarazos múltiples, digamos. Hoy en día se dan mucho los embarazos múltiples en este sentido, en las inducciones, en los tratamientos para fertilidad. En los tratamientos para fertilidad es bastante frecuente que se produzcan ovulaciones múltiples y ahí se puede dar estos embarazos. Bueno, volviendo a lo de recién,
Y vamos a retomar un poco lo más antipático de esto, que es la nomenclatura, los nombres. Porque por ahí es lindo ver cómo va creciendo, qué es lo que va produciendo, pero cuando tenemos que recordar el nombre es lo más antipático del tema. Entonces, estas células primeras, perdón si repito, pero quiero que las fijen bien, son las que se llaman blastómeras. Las blastómeras, como les decía, son todas iguales. Cuando llegan a 16, todo esto se llama mórula. Y después, cuando se empieza a producir la cavitación, o sea, esta cavidad, ahí se empiezan a diferenciarse distintos tipos de células. Unas que quedan acumuladas, que es lo que se llama embrioblasto o macizo celular, y otras que quedan por fuera, que es el trofoblasto, que ya vamos a ir viendo. Entonces ya tenemos poblaciones celulares diferentes. Esta estructura, o esta etapa, perdón, del embrión, es la que lleva el nombre de blastocisto. Blastocisto. Es esta etapa. Es la etapa en la cual el embrioncito se empieza a implantar en el útero, en la pared del útero. Y esto es lo que les decía, un recordatorio. Después le voy a dejar esto como un PDF pegado, se lo envío. Ya vemos. Entonces, esto para que lo recuerden porque, a ver, si uno le dice pregunta de examen, ahí abrimos todos los... Bueno, blastómeras, primeras células embrionarias, son totipotenciales. Pueden formar, como les decía, un ser completo. ¿Tá? Mórula. Y a los 4 días, cuando llega a la cavidad uterina, está formada por 16 células, o 16 blastómeras, porque así se llaman las primeras, pero aún son totipotenciales. O sea, hasta la mórula, que son todas iguales, cada una de esas células es totipotencial. Y acá, en el blastocisto, que es este que mostramos acá, ya tenemos dos poblaciones celulares diferentes, el embrioblasto y el trofoblasto. Y esta es la etapa que se empieza a implantar. Vuelvo de nuevo, perdón. El embrioblasto, que sería esto, que es lo que va a formar el embrión propiamente dicho, y el trofoblasto, que es esto, que es lo que va a formar los anexos. ¿Cuáles son los anexos? Si decimos anexos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿La placenta? Claro, la placenta, después el amnio con el líquido amniótico, el allantoide, bueno, todo lo que va a formar los anexos, pero principalmente la placenta. Uno cuando habla de trofoblasto, lo primero que hace es asociarlo con la placenta, porque de ahí salen las capitas de células que van a formar la placenta. Y ya vamos a ver que esto se nos complica después el nombre de trofoblasto. Bueno, y este es el blastocisto, que tiene las células que van a formar el embrión, propiamente dicho, que es el embrioblasto, también llamado macizo celular interno, que es lo mismo, el trofoblasto, que es lo que queda por fuera, y el blastocele, que es esto que queda acá, que es la cavidad. ¿Está? Bueno, eso es más o menos lo que tenemos que saber de la primera semana. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? No, profe. Pasamos entonces a la segunda semana. Segunda semana, como dice acá, los procesos importantes son la cavitación, o sea, la cavitación es que se van formando esas cavidades que van quedando dentro del embrión. La implantación, que es cuando se empieza a meter dentro de la cavidad de la pared uterina, porque se implanta en la pared, y como el embrión ya pasa a tener 2 láminas. Entonces, esos son los procesos importantes que ocurren en la segunda semana. Cavitación e implantación, embrión bilaminar, y recuerden también estos nombres, epiblasto
e hipoblasto. Estos son los nombres primitivos que usamos en la segunda semana. Ya vamos a ver en la tercera que lleva otros nombres, después cuando se hace diferencia en las 3 hojas. Pero en la segunda semana, cuando le pregunten, porque esto también se pregunta en los exámenes, ¿cómo se llaman las 2 primeras hojitas embrionarias? Epiblasto e hipoblasto. Esas son las 2 primeras hojas embrionarias. Y se van formando las cavidades que ya las vamos a ir viendo. La cavidad amniótica, que primero es la más chiquita y después la grande que va a cubrir a todo el embrión, o al feto después. El saco vitelino, que es lo que va a quedar incorporado después dentro, formando toda la cavidad del tracto digestivo. Y el celoma extraembrionario, que es una cavidad transitoria. Está ahí nada más que para molestarnos. Es una cavidad que permite los movimientos, etcétera, para que puedan crecer, pero después no va a formar nada, se atrofia directamente. Bueno, ahí tenemos la implantación. La implantación, por ahí alguien trae el concepto, y por ahí a final de año uno se sorprende, pero por ahí trae alguien el concepto de que el embriocito queda en la cavidad uterina. No sé si ustedes lo tenían así, alguien o no, pero por ahí está esa idea de que queda ahí en la cavidad y ahí en la cavidad empieza a crecer. En realidad se tiene que meter dentro de la pared, porque si no se mete dentro de la pared no se va a poder alimentar, formar toda la red de vasos, etc. Y tampoco quedar fijo, porque si no ahí se podría perder, etc. Parece una redundancia, pero por ahí alguien lo trae así a ese concepto y me lo han preguntado, me han dicho, yo creo que queda bueno. Por eso lo aclaro. Acá tenemos el blastocisto. El blastocisto, como les decía, lo celestito que está marcado acá sería el embrioblasto, el macizo celular interno, lo de afuera es el trofoblasto. Se pega a la pared uterina, por lo general en la pared posterior, puede ser lateral, pero acá está puesto lateral para el grafiquito, digamos, para que se entienda. Pero lo habitual es que lo haga sobre la pared posterior del útero. Ahí empieza a crecer. El trofoblasto tiene esas características. La característica del trofoblasto es que es un tejido que crece, que tiene capacidad de invadir. Y acá se forma o se diferencia en 2 partes. Una que se llama citotrofoblasto y otra que se llama sincicio-trofoblasto, o sincitio, que es lo mismo. ¿Saben ustedes qué significa el término sincitio? ¿Alguien que lo haya sentido o que se lo hayan enseñado? ¿Sincitio? No. ¿No? Bueno, sincitio se le llama algo que no tiene forma. Es todo como una masa homogénea sin una forma precisa. Tiene núcleos celulares, pero no tienen divisiones celulares. Es todo como una masa que va creciendo. Imagínense como esas películas de ciencia ficción de donde se unen o van creciendo, invadiendo. Bueno, es una cosa así. El sincitio es algo que no tiene forma, no tiene separación entre células. Entonces, justamente, la función de este sincitio es ir invadiendo. Por eso el trofoblasto se divide en 2 partes. Una que queda rodeando al embrión propiamente dicho, que se llama citotrofoblasto. Cito viene de célula. El término cito, así con C, significa célula. Entonces, citotrofoblasto. Y sincicio, que es esa masa como amorfa, le decía, que tiene la capacidad de invadir. Entonces invade para alcanzar los vasos maternos. ¿Para qué es esto? Y para que se pueda nutrir. Entonces vean cómo se separa esto, se va metiendo, como que va abriendo camino dentro de la pared, se va metiendo, hasta que se mete en forma completa y queda ya rodeado. ¿Está? Entonces acá tenemos el embriocito propiamente dicho, y acá tenemos el trofoblasto, que tenemos el citotrofoblasto, que sería esto, y el sincicio trofoblasto, que sería esto marroncito de acá.
que es el que va invadiendo, invade, se va abriendo camino y va alcanzando los vasos. ¿Para qué? Para nutrirse. Entonces, este es el proceso de implantación. ¿Empieza cuándo? Al comienzo de la segunda semana, vean, día 7 u 8, ahí empieza a implantarse, y al final de esta segunda semana, día 11, 12, dependiendo qué libro, ya está totalmente implantado. Profe, ¿sí? una pregunta. Entonces, el sitio trofoblasto no formaría parte del embrión en sí, sino que estaría como afuera, digamos. Y claro. dentro de... Claro, Sí. está bien. Ah, ok. Gracias. Todo lo que es el trofoblasto, ya sea el cito como el sincicio o sincitio, están por fuera del embrión propiamente dicho. El embrión propiamente dicho es el que se va formando acá. Todo lo que es el trofoblasto, por eso le decía, el trofoblasto es lo que va a formar los anexos. En este caso dice la placenta, porque es el principal, digamos. La placenta. Todo lo que es trofoblasto, asócienlo con placenta, para que les sea más fácil. Trofoblasto, placenta. Entonces, es la forma de saber que no va a estar formando parte del embrión en sí, ni del feto en sí. ¿Está? Gracias. El sitio trofoblasto es que invade por fuera, el cito queda por dentro, pero después también empieza a crecer. También empieza a crecer formando las vellosidades que ya vamos a ver en un ratito. ¿Está? Bueno, eso es lo que se llama implantación. Junto con la implantación, al mismo tiempo, el embrión se va cavitando. Yo le decía que había implantación y cavitación. El embrión se va cavitando. ¿Qué es cavitación? Y formándose estas cavidades. La cavidad amniótica y el saco vitelino. Ahora, en las diapos siguientes, vamos a ir ocupándonos un poquito más del embrión propiamente dicho. Aunque acá tenemos todo, ¿no? ¿Ven esto que está verde oscuro acá, que no tiene límites celulares? Es el sincicio trofoblasto. ¿Está? El que va invadiendo. Este que está en verde clarito abajo es el cito, que por el momento no está invadiendo, pero después se empieza a meter dentro del otro. Y esto que vemos acá sería el embrión propiamente dicho. Y en el embrión propiamente dicho se forman las dos primeras hojas embrionarias. Epiblasto, que es que está pintado de azul ahí, y el hipoblasto, que está de amarillo. Epi e hipo. Y acá tenemos la cavidad amniótica, y acá tenemos la cavidad, dice el blastocito, pero después ya se va a llamar saco vitelino. Esto es, esta fotito es acá, ¿no? Cuando recién empieza. Ahí está. Cuando recién empieza la implantación. Eso ya, vamos aumentando un poquito. Estos ya son a los 9 días, un par de días más. Un par de días más, ¿qué va a ocurrir? Tenemos el sincitio, el cito que se va metiendo dentro. Ahí apenas, recién se va empezando a meter. Como que lo ven irregular recién. Las lagunas, bueno, esto es lo que se llama red lacunar, que es la forma de nutrición bien primitiva, al final de la segunda semana es la forma en que se va nutriendo. Primero va tomando directamente los nutrientes del tejido uterino y después recién empieza a alcanzar los vasos. Recién empieza a alcanzar los vasos para alimentarse ya de la sangre, o sea, de los nutrientes que vienen por la sangre. ¿Está? Y esto es lo que va pasando acá. Lo azul es el epiblasto y el amarillito es el hipoblasto. Estas son las dos primeras hojas embrionarias. Eso no se olviden porque también es una de las preguntas de examen, como les decía, cómo se llaman las dos primeras hojas embrionarias primitivas. Si quieren completar la pregunta que se dan en la segunda semana, y son el epiblasto y el hipoblasto. Y las primeras cavidades, como decía, cavidad amniótica,
y el saco vitelino. Cavidad amniótica y saco vitelino. La cavidad amniótica es la más chiquita de las cavidades primero, pero después va a ser la cavidad más grande, va a crecer, crecer y después envolver a todo, porque es la cavidad donde está el líquido amniótico, o sea, donde está flotando el embrión, el feto después. La cavidad amniótica. Y en cambio esto queda metido dentro del embrión después. Eso que es el saco vitelino. Bueno, lo que vamos viendo es cómo sigue este crecimiento. Acá ya tenemos 12 días. A los 12 días, ven que ya alcanzó los vasos maternos, Eso es lo que se llama ya la red lacunar, o sea, cuando ya alcanzó la laguna, se forman las lagunas, la primera circulación primitiva. A los 12 días, el sincicio, el cito que se va metiendo dentro del sincicio, se va metiendo dentro del sincicio, eso es para ir formando pues, lo que serían las vellosidades, que ya vemos en 2 o 3 diapos más adelante. Y en el embrión propiamente dicho tenemos lo mismo. El epiblasto de azul, el hipoblasto de amarillo. Aunque ese hipoblasto se empieza a correr un poquito, empieza a crecer para tapizar la cavidad, el saco vitelino. Como que va siendo desplazado. Esto vayanlo teniendo en cuenta. ¿Está? Bueno, ¿y qué más se agregó en esta diapo con relación a la anterior? Es que debajo del citotrofoblasto se nos agrega otra capita que es el mesodermo extraembrionario. Se nos agrega una capita extra que es el mesodermo extraembrionario. ¿Está? Entonces, hasta ahí tenemos a los 12 días. Ya vamos llegando al final de la segunda semana. Aunque acá se complicó mucho más. 13, 14 días se va complicando un poco más. Vamos a ver qué pasa afuera y qué pasa en el embrión. ¿Qué pasa en lo que rodea? En todo este tropoblasto. El sincicio ahí por fuera, alcanzando la laguna, el cito que se está metiendo ahí, y el mesodermo extraembrionario que se va metiendo ahí adentro. Esta capa que se formaba acá, después se va metiendo, sigue creciendo y se va metiendo ahí. Esto también, acuérdense siempre, sincicio, cito y mesodermo, el mesodermo extraembrionario, no se olviden de esa palabra, mesodermo extraembrionario, después ya vemos por qué le llamamos así. Pero sincicio, cito y mesodermo extraembrionario son los que van a formar las vellosidades. Esto que vemos acá, cuando hagamos el corte así, un corte transversal de eso, son los que van a formar las vellosidades. Las vellosidades es la porción fetal de la placenta. Porque después, cuando vayamos a estudiar placenta, vamos a ver que la placenta está formada por una parte materna, que es esto, que es la misma pared del útero que se diferencia, ya vamos a ver cómo se llama, y la parte fetal, que son estas vellosidades. Vellosidades formadas por estas capas, las dos del trofoblasto, cito y sincicio, y el mesodermo extraembrionario que está acá adentro. Eso es lo que va a formar las vellosidades fetales. Cuando digamos, si van a estudiar a final del año ya placenta como órgano, vamos a recordar todo esto, y que cuando le preguntan cómo está formada la placenta, siempre tienen que responder una parte fetal y una materna. Cuando hablan de la parte fetal es esto, las vellosidades, que ya las voy a desarrollar un poquito más, pero las vellosidades. Y la parte materna es esto, la decidua basal, que es la forma o el nombre que se le da a la pared uterina o el endometrio donde se implantó el embrión. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a esto, que es el embrión propiamente dicho. El embrión va a tener, como toda la segunda semana, el epiblasto, el hipoblasto,
la cavidad amniótica que todavía es chiquita y el saco vitelino. Y está esta otra cavidad por fuera, que cuando se forma el mesodermo se empieza a entrar líquido acá y por eso es una cavidad grande primero, que se llama el celoma extraembrionario, pero no se preocupen mucho por esta cavidad porque después, cuando crece la cavidad amniótica, esto desaparece. O queda ocluida, digamos. Entonces, eso no se preocupen tanto. Bueno, antes de ir a esto es como queda el embrión propiamente dicho después de la segunda semana. Cuando retomemos de hablar en la tercera semana, lo que vamos a hablar es de la formación de las 3 hojas definitivas. Porque estas son las 2 hojas embrionarias primitivas. Epilato y poblato. En la tercera semana se forman las 3 definitivas que ya vemos cómo. Entonces, cuando vayamos a la tercera semana, nos vamos a ir directamente a esto, a focalizar directamente en esto, en el embrión propiamente dicho. Entonces, para finalizar la segunda, vamos a ir con esto, con lo que es las vellosidades, la parte externa. Sincicio, cito y mesodermo, que es lo que está en la diapositiva. Entonces ahí, cuando hablamos de vellosidades coriónicas, hablamos de que tenemos, primero, cuando el cito invade dentro del sincicio, que es esto. Es una velocidad primaria, cuando invade ahí, que sería esto. Velocidad primaria, entonces tiene sincicio y citotrofoblasto. ¿Está? La vellosidad secundaria es cuando entre medio de estas dos ya se mete el mesodermo extraembrionario. Esto es un corte transversal. El corte transversal, acá por ejemplo, tenemos el sincicio, el cito y el mesodermo metiéndose entre medio. Cuando ya se va metiendo eso, ahí ya tenemos la vellosidad secundaria, ¿cierto? Sincicio, cito y mesodermo. Esto empieza en la segunda semana, pero la mayoría de las vellosidades secundarias ya van a ocurrir durante la tercera semana. Y así pasa también con las terciarias. Y en la terciaria es cuando tenemos los 2, sincicio, cito, mesodermo, pero por dentro ya van a aparecer los vasos sanguíneos. Cuando ya tienen vasos sanguíneos es velocidad terciaria. Entonces, ahí también atentos a esto, atentos a esto que la velocidad, todas estas velocidades también se preguntan. En el múltiple choice las velocidades, cómo son las secundarias, cómo son las terciarias. Entonces no se olviden de este cuadrito. Primarias, secundarias, ya con el mesodermo dentro, y terciarias ya cuando tienen vasos sanguíneos. Cuando se forma la placenta, que va a ser más adelante, porque acá están todas las velocidades rodeadas, pero todavía no está formada la placenta en sí. Está. Ahí van a ser ya todas velocidades terciarias. Cuando hablamos de la placenta ya tiene todas las velocidades terciarias. O sea, todas las velocidades ya tienen vasos sanguíneos. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, logrado el objetivo. Bueno, de nuevo, por más que redunde, pero es importante que lo tengan bien clarito. Cito dentro del sincicio, velocidad primaria, velocidad secundaria, con mesodermo extraembrionario ahí, la velocidad terciaria cuando ya tenemos vasos sanguíneos dentro, y esto es placenta término. ¿Qué diferencia en la placenta término? Es que ya el citotrofoblasto, el sincicio como que se van disminuyendo, y los vasitos están muy cerca de la superficie. Esto es placenta término.
Y esto es importante que se acuerden, porque cuando nosotros veamos en el microscopio preparado de placenta, las fotos se toman siempre de placenta términos, ya, porque es la que sale en el alumbramiento, en el parto, ¿verdad? Entonces, van a ver siempre esta vellosidad cuando las veamos en el preparado de placenta, ¿está? En las fotos, digamos, que vamos a ir viendo fotos. ¿Está? Eso sería entonces las que forman la placenta majadera. Bueno, nada más de esta parte, de esta clase, porque hoy tendríamos dos, pero ya hablo un poquito con usted. Bueno, eso lo dejo para que piensen un poquito. La cuestión ahora, sobre todo el año pasado, cuando salió la ley del aborto, bueno, hay que tener en cuenta que, bueno,